Buenas noches, gracias Pastor Timoteo. Buenas noches, hermanos. En esta ocasión tengo la oportunidad de poder dirigir este estudio. Este es un estudio básico para poder entender un poquito de qué se trata la teología. Entonces, el curso se llama Introducción a la Teología. Es un curso importante. Vamos a tratar todos esos temas. El sílabus ahorita se los envío. Ahí lo tengo y lo vamos a ir viendo punto por punto para poder comprender lo que queremos lograr. Vamos a estar reunidos 8 semanas, todos los jueves de 7 a 10. Y bueno, espero poderles explicar en pocas palabras y me puedan comprender de qué trata la teología. Entonces, la teología, hemos escuchado a muchas personas que me hablan, no, a mí no me hables de teología, háblame de Biblia. Entonces, eso también quisiéramos ver en este tiempo. Quiero ver un poquito ese tema de por qué algunos dicen, ¿por qué no solo la Biblia? ¿Por qué me hablas de teología? La teología enfría y cosas por el estilo. Vamos a tratar un poquito acá acerca de eso, para que yo sé que cada uno de los que estamos participando acá, sabemos que eso es importante, es bueno. La pregunta es que, ¿por qué? Entonces, hay razones fundamentales por qué, y eso es lo que queremos tratar en este curso. Entonces, bienvenidos a todos los hermanos. A algunos sí los conozco, algunos todavía no, ya iremos viéndonos y poco a poco ir conociéndonos a través de lo que vamos a estudiar. Primeramente, vamos a ver los aspectos teóricos, los aspectos de definición. Es importante las definiciones para, a partir de conocer una definición, ahora aplicarlo, saber cómo comprenderlo, saber cómo utilizarlo, ¿no? Entonces, de eso principalmente vamos a ver. También a través de la otra parte importante también en el curso va a ser el tema de las preguntas. Entonces, yo a veces cuando doy las clases en la iglesia, ¿no? A los hermanos de la iglesia, algunos son líderes, otros no son líderes. Siempre uno de los detalles que siempre a mí me preocupa es cuando no hacen preguntas. Entonces yo digo, una de dos, mi explicación es excelente y perfecto, que todo el mundo termina entendiendo, o lo otro es, en vez de ayudarlos a comprender, los he enredado peor, que no saben ni por dónde empezar a hacer la pregunta, ¿no? Entonces, dos cosas pueden pasar. Entonces, lo que sí les animo es que podamos dialogar haciendo preguntas acerca de lo que vamos a tratar. Y otra cosa también que quisiera mencionar es tratar durante la clase, tenemos 3 horas, es bastante, para un día es bastante 3 horas acerca de lo mismo, pero sin embargo, tratemos de centrarnos en preguntas que tengan que ver con con lo que estamos tratando. O sea, de repente tratamos un tema, nos lleva a otro tema, entonces de repente llegar hasta el otro tema para aclarar el primero es suficiente, pues no va a ser que de ahí nos desviamos y nos vamos hasta otro curso que lo van a tener que tomar. Hay que tener paciencia. El primer año de estudios uno quiere saber todo, ¿no? Quiere aprender todo, pero es un poco complicado porque empiezan los enredos. Entonces, vamos a tener un tiempo de poder aprender. Yo también debo decirles que cada vez que enseñamos, en mi caso, cada vez que enseño, aprendo un poco más. Siempre hay un tema que aprender, ¿no? Lo más seguro es que muchos de los que estamos participando conocemos de algún tema más que otros, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué razón es? Porque ese tema lo has estudiado. Y de eso se trata la teología, estudiar. No se trata que estudiamos conceptos científicos, sino lo que estudiamos es la Biblia, como vamos a definirla ahora, ¿sí? Bueno, bienvenidos. Tengo una lista acá que quiero revisarla. Denme un momentito, por favor. Ya, listo. Creo que esos son todos los de la lista. Déjame revisar, no hace que haya un poco más. Somos 26 alumnos. El último no sé por qué no le han puesto código, pero ya averiguaremos poco a poco, ¿ya? Bueno, muy bien. Para los que se han conectado, los que, más bien un favor, si se van conectando, me van avisando para poderlos poner en la lista, ¿no? Y ya al final tener un resumen de la clase de hoy día.
porque si pasamos a la otra clase, bien complicado acordarse quién estuvo, quiénes no estuvieron, no son 26. Si estuviéramos 5 o 6, de repente nos acordamos, ¿no? Pero cuando es más complicado, para eso es la lista. Muy bien. ¿Qué más? Vamos a ver brevemente el sílabus, pero antes de empezar la clase de forma oficial, vamos a levantar una palabra de oración y quisiera que me permitan poder orar para empezar esta clase. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche, Señor, que empezamos una lección acerca del curso de teología sistemática. Es un curso que de importancia, solamente vamos a tratar la introducción, porque la teología sistemática la vamos a ir llevando con cada doctrina que la Biblia contiene. Ayúdanos para poder en esta primera clase, Señor, y las que vienen, son 8 clases, Señor, de que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor. Lo que nosotros queremos no es tener más conocimiento o aprender o decir que sabemos más. La importancia de todo esto es conocerte a ti, Señor. Y sobre todo, cumplir con la gran comisión que nos has dado, Señor, de darte a conocer, de ir y hacer discípulos. Pero nuestra función no es solamente hacer discípulos o evangelizar, que también es importante, sino enseñarles. Y la teología sistemática nos va a ayudar, Señor, a poder comprender las enseñanzas que tú nos das en la Biblia, desde las enseñanzas que tú diste en los evangelios, que continuaste con los apóstoles, Señor, en el libro de Hechos, y cómo obraba tu Espíritu Santo siguiendo las enseñanzas tuyas, cómo los escritores bíblicos de las epístolas, Señor, cómo continuaron esa doctrina, esa enseñanza, y cómo termina en los tiempos finales en Apocalipsis, y entendiendo todo eso, cómo se originó tu pueblo en el Antiguo Testamento, hasta que el Mesías fue prometido, cómo llegó, y el cumplimiento del Mesías, Señor. Y para entender todo ese bagaje tan exquisito, tan rico, Señor, que hay en tu palabra, necesitamos organizarlo para que nuestra mente lo pueda comprender. Y de eso se trata este estudio, Señor, como tú sabes. Y para eso necesitamos que tu Espíritu Santo nos guíe. Gracias, Padre, guíanos de principio a fin. Sobre todo, Señor, tu Espíritu Santo esté guiando a cada uno de los alumnos, pero también a mí, Señor, en las palabras que yo diga, Señor. Ayúdame para poder enseñar lo que tú esperas que cada uno de nosotros aprendamos en esta noche y en este curso. Te damos la gloria y honra solamente a ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muy bien, entonces, lo primero que tenemos que clarificar del estudio de la teología sistemática es que la teología sistemática lo que nos va a ayudar es a conocer más a Dios, a conocer a Cristo, la obra del Espíritu Santo y diferentes enseñanzas. Pero el estudio sin el Espíritu Santo es casi imposible. Entonces, la teología sistemática la vamos a comprender desde un punto de vista de que todos los que estamos acá creemos en la Biblia. Porque si hay alguien acá que cuestiona que la Biblia es suficiente y necesitas alguna otra cosa, ahí estaríamos teniendo un problema. ¿Cuál es el problema? Que la Biblia no es suficiente para decirnos lo que Dios quiere que sepamos. Lo hablo desde un comienzo, ¿por qué? Porque muchas personas entran a estudiar teología a un seminario para poder encontrarse con Dios. En un seminario no es el sitio adecuado para encontrarse con Dios. Para encontrarse con Dios, bueno, es ir a una iglesia, ¿no? Para eso el Señor estableció iglesias en cada localidad, la iglesia local. Ahí es la obra del evangelio, ahí se tiene que hacer. Sé que algunos seminarios en algún momento han dejado entrar personas que lo que querían conocer es más de Dios, porque les hablaron que la teología sistemática o la teología en general estudia a Dios. Entonces, si alguien que no se ha convertido, no ha nacido de nuevo, no es una nueva criatura, no ha recibido el perdón del Señor y ese perdón no lo ha transformado, o sea, la nueva criatura es una persona transformada, entonces el propósito de su vida no es diferente, no entiende, siempre va a estar discutiendo lo que la Biblia dice. Si la Biblia dice que es pecado, para el cristiano es pecado y no nos hacemos problema, ¿no? Pero cuando otra persona piensa que eso no es pecado, entonces empieza la función de la lógica. Tal vez un abogado podría defender muchas cosas e ir en contra de la Biblia, pero y la razón es porque no tiene la fe para creer que esas palabras que están escritas vienen de Dios mismo. Entonces, la forma como consideremos a la Biblia va a marcar la diferencia en todo.
Entonces, la teología sistemática, ¿qué nos habla? De muchos temas, ¿no? Entonces, hay muchos temas que hablan. Por ejemplo, la oración, ¿no? Dice que Moisés, cuando oraba, entraba a la presencia de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo oraba él? Cara a cara, ¿no? Entonces, algunos piensan que eso que es literal, es simbólico, pero la Biblia dice que es literal. O sea, él veía cara a cara a Dios, dice, lo veía. Hay otro pasaje que dice que el que mira su rostro no podría vivir y él solamente vio las espaldas de Dios. O sea, simbolismos que habla acerca de la presencia de Dios. Si vamos un poquito al Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que Dios se revela en Juan capítulo 4 y dice que Dios es espíritu y espera que lo adoren en espíritu en verdad. Entonces, ¿qué cosa es lo que quiso decir el Antiguo Testamento con cara a cara? Entonces, algunas personas esperan todavía verlo cara a cara. Entonces, empezamos a tener diferentes formas de pensar acerca de la oración, ¿no? Entonces, algunos dirán, este es más espiritual que el otro. Entonces, la pregunta es, ¿qué cosa dice acerca de la oración la Biblia, ¿no? Entonces, ahí tenemos todo un tema que tenemos que pronunciarlo. Entonces, vamos a ir viendo poco a poco en estas 3 horas. Creo que vamos a organizarnos un poco. 1 hora y media creo que hay un receso, un descanso, ¿no? O cómo se ha establecido. ¿Es corrido las 3 horas como han estado haciendo en los otros cursos? ¿Mitad, mitad? Un break había. Un break. ¿A cada hora o No, cada hora y media? Sí, hora y media más o menos. Ya, entonces a la mitad lo partimos en la mitad. Me avisan ya, porque no vaya a ser que me mando de largo, me lleno del Espíritu Santo y no me paran en 3 horas, ¿no? Sí. Y por ahí alguien se durmió y ya, bueno, espero pues que todos podamos conectarnos bien pero hora y media me avisan, ¿no? Y para poder descansar un ratito, tomar algo y continuar, ¿no? Profe, Muy bien. ¿y si nos olvidamos también? Ya. Bueno, no hay problema. Vamos de largo, vamos de largo. Ya. Se supone que vamos a empezar a las 7, Puede ser. 7 de 7 a 8:30, ¿sí? 8:30 me avisan. También puede ser. Ya, está bien. Claro, no, puede ser 8:20 también, dependiendo. Ya de repente llego a 1 hora y no tengo nada que decirles, ¿no? Eso sería una tragedia. Por favor, cámbiame de profesor. No, esas son cosas que estoy bromeando. Sí, ahí está Wilson, ¿no? Por ahí está Wilson. Wilson. Sí. Wilson, yo te he puesto que está, que ha faltado. Bueno, a la hora que terminamos la primera hora y media, vuelvo a repasar la lista para poner el nombre, ¿ya? Listo. Ya, pastor. Muy bien. Entonces, yo creo que vamos a estudiar siempre este curso mirando la revelación de Dios, como les dije. El punto principal, hermanos, es, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú tienes dudas acerca de algo que dice la Biblia? ¿Ya? Esa es una pregunta que debemos hacernos. O sea, esto sí, esto no. No sé si te ha pasado eso en la mente. En algún momento yo cuando empecé también en la fe, bueno, hace muchos años, yo decía, pero esto no aplica, ¿no? Porque estamos ahorita 2021 y esto no aplica. Por ejemplo, una de las cosas que yo decía, el tema de la crianza de los hijos, ¿no? La Biblia habla y enseña acerca del matrimonio y en un punto específico acerca de la crianza de los hijos. Entonces, inicialmente yo decía, pero ¿cómo vamos a disciplinar a nuestros hijos con la vara, ¿no? Eso no se hace. Seguramente en ese tiempo se hacía. Ahora no se hace. Entonces eso no lo aplico. Por ponerle un ejemplo, ¿no? Pongo, ¿no? Después también otras enseñanzas, por ejemplo, siempre los varones cuando nos convertimos tenemos el primer curso que nos enseñan en los ministerios de varones es cómo tratar a los que están casados, cómo tratar a su esposa, ¿no? Y te enseñan a tratar como vaso más frágil. Entonces lo vemos reflejado que muchos de nosotros ya no estamos tratando como vaso frágil, sino como vaso de plástico hasta descartable. Entonces la Biblia nos transforma y nos enseña. También nos dice cómo, ¿no? El tema de a los varones, otra enseñanza que a veces a los varones nos gusta, es cuando nos dice que la mujer se tiene que sujetar al varón, ¿no?
Entonces, ¿qué concepto de sujeción tienes? Entonces llega a la casa y le digo a mi esposa se llama Katy, ¿no sabes qué? Tú me tienes que hacer caso en todo. Y ella me dice, ¿por qué? Porque la Biblia lo dice. Entonces la pregunta es, ¿la Biblia enseña eso? ¿Que la mujer se tiene que sujetar al varón? Bueno, la Biblia enseña que sí, sí enseña. Sin embargo, tiene unas referencias que uno tiene que tener en consideración. Entonces, ese pasaje, porque está en Efesios, nos habla, ese está en el capítulo 5, versículo 21, dice que someteos los unos a los otros en el Señor. Entonces, si yo no leo ese versículo 21 y me mando al versículo 22, entonces las mujeres deben estar sujetas a su marido. Es el primer ejemplo. Pero la idea de todo el contenido, la idea de Pablo era enseñar que la sujeción se debe dar entre todos. Mejor dicho, cuando yo descubrí que era una sujeción mutua, entonces que mi esposa se tenía que sujetar a mí por el amor. Yo me sujetaba a ella amándola y ella se sujetaba a mí respetándole. ¿Cómo se sujetan los hijos? Honrándole a los padres. Y algo que descubrí interesante fue que yo me tenía que sujetar, yo y mi esposa también me tengo que sujetar a mis hijos. ¿Qué cosa? ¿Eso enseña la Biblia? Sí, porque está en el versículo 21, dice la sujeción, sujetados unos a otros. Y el versículo que habla, el capítulo 6, versículo 2 y el 3, dice que la forma que un padre, una madre se sujeta a sus hijos, ¿cómo es? ¿Cómo dice? No provocándolos a ira, sino disciplinándolos y amonestándoles en el Señor, ¿no? Aplicando eso, ¿no? Entonces, hay un tema de sujeción. Ahora, claro, si yo agarro el versículo y aplico el primero y al resto no me importa, primero aprende a mi esposa aprende a sujetar, ¿no? Entonces, empiezan los conceptos erróneos acerca de lo que Pablo quería enseñar. Entonces, ¿de qué me sirve la teología? Justamente para poder ver algunos conceptos que no nos damos cuenta. ¿Qué enseña la Biblia a nivel de toda la Biblia? Entonces, la teología sistemática lo trata de esa forma. La teología bíblica es la que tú encuentras en el texto y te dice un punto. Por ejemplo, hablábamos antes de la oración, ¿no? Un concepto. Otro pasaje bíblico nos habla de otro concepto de la oración. Y hay diferentes pasajes que nos hablan diferentes cosas de la oración. Ahora, ¿qué hace la teología sistemática? Es juntar todos los conceptos de la Biblia y en una frase decirte, esto es la oración. ¿Se va entendiendo? Entonces, vamos a ir practicándolo de a pocos también para poder ir viendo. Antes, quiero mostrarles, ya más o menos les voy dando una idea de qué se trata la teología sistemática, porque es bastante práctico y es más que nada, es muy útil, ¿no? No es simplemente hacerlo y conocer la base, que este curso de introducción nos va a ayudar a poder comprender el resto cuando, por ejemplo, toquen doctrina de Dios, ¿no? Van a saber cómo tratar eso. Entonces, voy a compartir con ustedes ahorita a ver, un momentito, por favor. Ahora se los voy a mandar también al grupo para que lo puedan ustedes descargar y puedan archivarlo. Es el sílabus del curso. Lo puedan imprimir, ya cada uno verá cómo trabaja esa forma, pero mientras lo vamos a revisar acá en clase, ¿sí? Entonces, este es el sílabus, ¿no? Del Seminario Bíblico de la Iglesia Presbiteriana de Jesucristo en el Perú, IPXP, ¿no?
La información general, vamos a ir leyendo. La asignatura es Introducción a la Teología Sistemática de este año 2021. El tiempo de estudio son 8 semanas y 3 horas semanales, ¿no? Vamos a tener aproximadamente 24 horas en esta sección. El grado de estudio es profesional en teología, ¿no? Y mi nombre es Marco Antonio Ortega Aldave. Soy teólogo de profesión. Tengo también soy pastor en una de las iglesias acá en Lima, de la Casa del Señor en San Borja. Estamos ahí trabajando en la obra. Y bueno, vamos a describir un poquito el tema del curso. Y quisiera pedirle a alguien de forma voluntaria que pueda leer la descripción del curso. Por favor. Yo, profesor. Por favor. Ya. El curso de Introducción a la Teología busca establecer el primer contacto del alumno con la teología. A lo largo del curso, el alumno aprenderá a definir qué es la teología, definir sus límites y explicar sus fundamentos. El alumno también podrá reafirmar el lugar principal y autoritativo de la escritura dentro del estudio de la teología. Este curso no es una base necesaria para el desarrollo posterior de la teología sistemática. Ya, esa parte, este curso es, ahí dice, este curso es una base necesaria, o sea, este curso es básico, ¿ya? Para el desarrollo posterior de la teología sistemática. Vamos a ver que después en otros semestres van a llevar, por ejemplo, doctrina de Dios. ¿Qué cosa es teología sistemática? Van a ver, por ejemplo, por ahí, administración eclesiástica. ¿Qué curso es eso? Ese es un curso que trata una doctrina, la doctrina de eclesiología, ¿no? Y ven todas las cosas que son necesarias, ¿no? Entonces vamos viendo ahí, después vamos a explicar un poquito más, ¿no? Acá lo que tienen que marcar es que el alumno también podrá reafirmar el lugar principal y autoritativo de la escritura dentro del estudio de la teología. Esto es importante, hermanos. Si pudieran después marcarlo, sería bueno. ¿Por qué? Porque la Biblia es suficiente. También vamos a ver el tema de la suficiencia de la Biblia. La Biblia no necesita que nosotros le demos una ayuda. No necesita, sí, tenemos que aprender a interpretarla, lo que quiso decir el mensaje, aprender a interpretarla, a la luz de toda la Biblia tenemos que saber las enseñanzas de la Biblia. No podemos agarrar solamente un versículo y a partir de ahí tratar de enseñar todo, ¿no? Ahí vamos a ir viendo con algunos ejemplos vamos desarrollando. Mientras vamos viendo un poquito el bosquejo, ¿sí? El bosquejo del curso. A ver, otro hermano, por favor, de forma voluntaria, el punto número 1. Amén, hermano. Por favor. 1. Definiciones. ¿Qué es la teología? ¿Por qué debemos estudiarla? ¿Cómo debemos estudiarla? La relación entre la teología y la doctrina. Historia de la teología occidental. Muy bien. Y lea el número 2 porque el número 2 es cortito. Amén, hermano. 2. La declaración de fe del seminario. Ya. Hasta ahí hemos visto, son cosas básicas, pero debemos saber qué cosa es definirlo, cómo debemos estudiarla también, el cómo es importante, el por qué también es importante, ¿no? Y siempre en todo lo que hacemos, tratemos de aterrizar preguntándonos con la pregunta, ¿y cómo hago? Yo he aprendido esto de Dios, ¿cómo hago? ¿No? ¿Cómo hago? Entonces, la práctica hace que yo tenga que ordenar mis ideas para poder explicarle a alguien acerca de algo. Ahora vamos a ver en el primer punto. Hoy día vamos a tratar el primer punto, definiciones, que es la teología y esto, ¿no? La próxima clase vamos a tratar la declaración de fe del seminario. Es importante que nosotros sepamos cuál es la declaración de fe del seminario. Hemos ido al seminario presbiteriano ya y listo. Ya, ¿qué cosas, cuál es su declaración de fe? Es importante estudiarlo. Vamos a observarlo algunos puntos importantes, relevantes, ¿no? Con respecto a eso, ¿no? Después, a ver, otra persona que me pueda ayudar a leer el punto número 3. Amén, amén, pastor. Ya, adelante, por favor. Doctrinas claves de la Iglesia Evangélica. La Trinidad, el Estado universal
de pecado, la muerte redentora de Jesucristo y su resurrección corporal, la justificación por la fe, la inspiración e infalibilidad de la Escritura, la santificación de los creyentes y el sacerdocio universal, la expectación del regreso personal de Jesucristo. Amén. Muy bien, gracias. Entonces, todo eso vamos a ver. Hay doctrinas claves de la iglesia evangélica, ¿no? Y vamos a tratar las principales. Hay más doctrinas, pero esas son las principales. Y en esas tenemos que conocerlas, ¿no? Y estudiarlas. Seguramente, a medida que vamos desarrollando, los cursos van a desarrollar y van avanzando. Por ejemplo, el tema de la Trinidad, ¿no? ¿Cómo se va a desarrollar? Entonces, lo que se va a aprender en el seminario son las metodologías. ¿Cómo tú haces un estudio sobre la Trinidad? Aprendes la metodología, cómo hacerlo, el procedimiento, cómo vas a estudiar, cómo lo vas a hacer y cómo vas a llegar a las conclusiones. Conclusiones que no te equivoquen, ¿no? Porque si uno se equivoca sería una falsa enseñanza, ¿no? Entonces van a ir aprendiendo eso. Ahora, esa metodología la vas a tener que aplicar a diferentes doctrinas que la Biblia enseña, ¿no? Ya va a haber un momento que le van a enseñar un poco de hermenéutica, exégesis, algunos idiomas en hebreo y en griego, cosas importantes y básicas para poder nosotros tener en el texto bíblico original, poder entender la intención del autor, ¿no? Entonces, poco a poco vamos a ir avanzando. Entonces, ¿qué pasa con este curso de introducción a la teología? Nos va a hacer ver un poco todo el panorama y después vamos a ir entrando uno por uno, ¿sí? Punto 4. ¿Quién puede leer, por favor? Otra persona que no haya leído, por favor, me ayudan. 4. La teología y sus disciplinas. La teología sistemática, la teología bíblica, la teología histórica, la teología práctica y la teología misiológica. Muy bien. Y la 5, por favor, que es una línea nomás. La necesidad y los límites de la teología. Muy bien. Entonces, esta parte vamos a ver en qué parte se encuentra la teología sistemática. Es parte de la teología, pero hay otras disciplinas también. La teología bíblica, que antes mencioné. Vamos a hablar un poquito más acerca de eso en su debido momento. La histórica, la teología práctica. Algunos dicen, no, para mí lo práctico, pero necesitamos conocer cuál es la diferencia entre una y otra. Y también hay un tema de la teología misiológica, ¿no? Especialidad en misiones, para los que se involucran más en eso, van encontrando un lado que tal vez Dios nos llama a hacer, ¿no? Pero todos, de todas maneras, tenemos que pasar por el tema de la teología sistemática. Y vamos a ver la necesidad de la teología, pero también los límites de la teología. Tiene límites y vamos a observarlos en su debido momento. Muy bien. 6. ¿Alguien me ayuda a leer el punto número 6? Amén. El propósito y proceso de la teología. Las fuentes de la teología, el dogma y las fórmulas dogmáticas, la teología y la ciencia, los métodos teológicos, los métodos hermenéuticos. Muy bien. Eso todo lo vamos a ver en el proceso y el propósito de la teología. Tiene un propósito. El propósito siempre es ¿para qué? ¿Para qué me sirve? ¿Y cuál será el proceso para poderlo lograr, no? Entonces vamos a ver de dónde están las fuentes de la teología, el dogma, ¿no? ¿Cómo se forma un dogma, por ejemplo, no? A veces hay personas que dicen, no seas dogmático, ¿no? Y bueno, no sabemos de dónde proviene. Vamos a ver también un poquito acerca de eso, ¿no? La teología y la ciencia, ¿tienen relación o no tienen relación? Ahí vamos a observar los métodos teológicos, ¿no? Las formas, los diferentes métodos, porque hay gente que tiene diferentes métodos, ¿no? Debajo de cada palabra hay un significado más profundo. Entonces, eso ya es una interpretación alegórica. Entonces, los judíos del tiempo de Jesús aplicaban ese tipo de metodología. Entonces, para ellos era todo. ¿Y quiénes sabían lo que había debajo? Ellos. Nadie más podía saber. Y vamos a ver que esos métodos justamente Jesús cuestionó, ¿no? Pero sin embargo, él enseñó. Entonces vamos a ver todos esos métodos teológicos, ¿no? Y los métodos hermenéuticos, ¿no? Es importante conocer las
las reglas hermenéuticas que nos ayudan a poder tener una correcta interpretación, ¿no? Por ejemplo, un texto fuera de su contexto es un pretexto. Seguramente lo han oído, es muy famoso eso, pero es una gran verdad. Cada palabra tiene un significado en su contexto. Si tú lo sacas de ese contexto, puede significar lo que tú quieras, pero está dentro de un contexto. Entonces hay límites, ¿no? Y los métodos hermenéuticos nos ayudan a no salirnos de esos límites que debemos tener en cuenta. Punto 7. Otro hermano que pueda leer. O hermana que pueda leer. Punto 7. La revelación. La revelación general, la teología natural y la revelación especial. Ya, muy bien. Este punto es importantísimo. Todos son importantes, pero este tema de la revelación tiene que ver con lo que Dios nos ha dicho. ¿Cómo nos dice? Entonces algunos dicen, bueno, a mí me habla en sueños. Pero ¿qué pasa si esa noche se comió una frijolada con carne y no esperó ni 2 horas y se echó a dormir? Imagínense las pesadillas que va a tener, ¿no? Entonces, ¿qué veracidad o qué interpretación uno puede dar a un sueño, ¿no? Entonces, ahí nos preguntamos, ¿no? Otros dicen, o muchos predicadores se presentan en el púlpito y dicen, Dios me ha hablado. Entonces, yo siempre hago la pregunta, ¿y cómo le habló? ¿No? Ahí voy viendo de dónde le habló, dónde la fuente, quién le habló. Entonces, si ese predicador o el que me está enseñando me dice, en la Biblia dice, ajá, esa es la revelación verdadera de Dios, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, empieza a interpretar y me hace ver un punto que dice la Biblia que yo no lo vi y eso lo que yo voy aprendiendo o me va haciendo acordar algo que dejé, etcétera. Entonces, la revelación tiene que ver con 3 aspectos. Uno, la revelación general. Ya lo vamos a ver en su debido momento, pero la revelación general tiene que ver cuando nosotros vemos el mar, vemos la gravedad. Todos los días nos levantamos, ¿no? Y no hay ni un día que me levante yo y empiezo a flotar, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si yo me levanto y empiezo a flotar? Ese día no hay gravedad, ¿no? Entonces Dios se quedó dormido y se olvidó de conectar el botón de gravedad. Entonces yo cuando veo que la gravedad funciona todos los días, hay el oxígeno que nosotros respiramos, todo funciona, y vemos la creación, y yo veo que Dios sí existe, ¿no? Esa es la revelación general, ¿no? Pero sin embargo la revelación general no me dice cómo es el Señor, ¿no? La revelación general no me dice, a mí, no me dice datos específicos acerca de la voluntad de Dios, porque lo veo y veo, pero no sé. Por ejemplo, yo veo un niño nacer, ¿no? Veo un niño nacer y digo, eso tiene que ser Dios, ese es un milagro, Dios. Pero me habla acerca de Dios, tal vez puedo decir, Dios da la vida, etcétera. Pero ¿me hace conocer más acerca de Dios? Entonces alguno dirá, bueno, no es que Dios es amor, pero ¿de dónde sacaste que en un nacimiento ese Dios es amor? Esa revelación que sacaste la has escuchado en la Biblia. Eso es revelación especial. ¿Te vas dando cuenta? Entonces la revelación especial tiene que ver con lo que Dios ha revelado a través de la Biblia. Esa es revelación especial, nos la ha revelado y todo lo que está acá es suficiente. ¿Necesitamos más? No necesitamos más. ¿Queremos conocer algunas cosas, algunos misterios? Tal vez sí, porque tenemos como una especie de curiosidad de poder saber algunas cosas, pero tal vez no lo vamos a entender, por eso Dios no las ha revelado. Pero las que están aquí, dice, esas revelaciones son suficientes para todo asunto de conducta, de autoridad, ¿no? Entonces, para mí y para el creyente, la Biblia es suficiente. Es su autoridad, ¿no? La confesión de fe dice una fuente de autoridad para mi vida, ¿no? Es lo que va normal, lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Y la teología natural tiene que ver entre estas dos cosas de una forma de ver las cosas, ¿no? En la teología natural, cada persona tiene un concepto de Dios, ¿no? Entonces, ¿no han escuchado, por ejemplo, que alguna persona dice,
tú le dices, no, que el Señor es santo y quiere que seamos santos, como Él es santo. No, Dios a mí me conoce y Él ya sabe cómo soy yo y así me quiere, ¿no? Entonces, esa es una persona que está haciendo una teología natural, ¿no? No quiere cambiar ni un aspecto de su vida, no quiere conocer más de eso. Entonces, es una teología natural, empieza a buscar y empiezan los problemas, aparecen las religiones de la teología natural, ¿no? Vamos a tratarlo un poquito más en esa fecha. Sí. Pastor, disculpe, una consulta. Sí. Usted está diciendo que eso es lo que le estoy entendiendo, ¿no? No es correcto cuando uno está en un púlpito decir el Señor me ha hablado, ¿no? Uh-huh. O sea, usted está comentando eso, que no es correcto que el Señor me ha hablado. No. No, no es que no sea correcto. Uno puede decir Dios me ha hablado porque Dios nos habla, ¿no? O no nos habla. Sí nos habla, ¿no? ¿Sí? Ya. ¿Cómo nos habla? Es la pregunta. Claro. Es muy diferente. ¿A través de qué nos habla? Palabras, pastor. Ajá, eso es lo que quiero decir, ¿no? Muy bien, buena pregunta, hermano. Porque hay cosas que yo puedo decir y de repente, no, Dios no nos habla. Entonces, no, sí nos habla. Y nos tiene que hablar. Dios ha hablado de diferentes formas, dice, por los profetas, ¿no? Y después por medio de Jesucristo, ¿no? Eso es lo que dice las Escrituras, ¿no? Y sí nos habla. ¿Nos sigue hablando? Sí. Entonces, por eso que la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, o sea, nos sigue hablando. Pero la pregunta es, a lo que queríamos llegar, ¿no, hermano? Es que la Biblia nos habla. Entonces, yo necesito que Dios me hable aparte a través de la Biblia. A través de la Biblia. Digamos que puede pasar el caso, hermano. Hay cosas que la Biblia no nos dice que tenemos que hacer, ¿no? Por ejemplo, me habla acerca de cómo debo tratar a mi esposa, ¿no? Cómo debo tratar a mis hijos, me dice cómo debo relacionar con las personas, nos dice la Biblia mucho acerca de eso. Pero, por ejemplo, si tenemos un hijo que está para ir a la universidad, digamos, ya terminó la secundaria, y nuestro hijo de repente o alguien quiere estudiar algo, entonces yo voy en oración, definitivamente, Señor, ¿y qué debe estudiar mi hijo? ¿Y cómo lo oriento él? Hijo, anda y pídele a Dios que te diga qué estudiar. Se puede pasar 3, 4, 5 años y no va a escuchar una voz audible, tal vez, ¿no? Hay cosas así que la Biblia no dice, bueno, todos los cristianos estudiarán tal cosa, ¿no? Sería bueno, más fácil, no nos hacemos problema. Y hay que tomar decisiones. Entonces, ¿cómo me habla Dios? ¿No? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo tomo una buena decisión? ¿No? Frente a eso, ¿no? ¿Cómo aconsejo a uno de mis hijos o a un joven de la iglesia qué decisiones tomar? Por ejemplo, si se va a casar, ¿no? La Biblia dice que tiene que unirse en yugo, no se unan en yugo desigual, sino que tiene que ser alguien de la misma fe, ¿no? ¿Cómo haría eso? Entonces son decisiones que tiene que tomar. Entonces la Biblia no nos dice cómo tomar esa decisión, pero nos dice qué principios, ¿no? Por eso que a veces nosotros encontramos en la Biblia principios. Entonces hay un principio y yo debo tomar en una decisión, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero viajar al extranjero, ¿no? Y no me dan la visa, cosa que a veces es cotidiano, hace mucho tiempo había ese problema. Y una hermana en la iglesia nos dice, pastor, por favor, oremos para viajar, quiero viajar al extranjero. He presentado mis papeles, ¿no? Pero yo estoy poniendo que voy a ir por una razón, ¿no? Y me dijo que estaba mintiendo porque así era, ¿no? Y encima me pide a mí que ore para que su mentira Dios la vale. ¿Me entiende? Entonces, ahí hay que entender una de las cosas, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo ir orar o hacer algo que va en contra de la palabra de Dios, ¿no? Viajar, está bien, de repente es el destino de esa persona ir a una universidad, viajar, no sé, ¿no? Ese es el propósito, pero los medios, no, como yo quiero cumplir ese propósito, no importa, miento, ¿no? Entonces, no es el medio. Entonces, el principio ahí, bueno, yo no debo mentir, debo decir la verdad, ¿no? Entonces, ahí, Señor, yo sé que tengo menos posibilidades, digamos, para alguien que quiere una beca. Señor, yo no tengo posibilidad de tener una beca, pero no voy a mentir que me estoy muriendo
que me está faltando esto, o que tengo mucha necesidad, voy a hacer un drama para que me den la beca. No, decir simplemente, ¿no? Que, bueno, no tengo para poder estudiar, pero tengo para todo, pero me falta eso. Entonces uno hace una oración así, aconseja eso, entonces vas guiando con principios bíblicos para tomar una decisión. Y lo mismo se aplica en cada momento. Entonces, es importante que nosotros, a ver, creo que se me ha ido acá. ¿Dónde estamos? Ya. Entonces, Dios siempre nos habla, ¿no? Para poder terminar esa parte, es importante, Dios nos habla, ¿no? Y tal vez yo he escuchado muchos testimonios de personas que Dios les ha explicado ciertas cosas, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿ustedes qué creen? ¿Dios puede explicarlo así? ¿Dios puede mostrarte algo en un sueño o en alguna forma? ¿Puede hacerlo? Por supuesto que sí, Dios es Dios, lo puede hacer. ¿Sabe cuál es el punto para estar seguro que es Dios y no soy yo? ¿No? Porque el yo interior quiere muchas cosas, ¿no? Señor, dame esto, ¿no? Dame el otro, ¿no? Son deseos personales. ¿Cómo sé yo que la respuesta de Dios es la correcta? Si lo que voy a hacer, uno, no rompe ni una ley del Señor, no va en contra de la palabra de Dios, primeramente, no va en contra de la palabra de Dios. Eso es importante. Hay que conocer qué cosa es lo que dice Dios acerca de todo. Y dos, cuando siento paz, ¿no? Cuando siento paz en lo que voy a hacer, no tengo conflicto, no tengo una preocupación, una angustia, ¿no? Entonces, si esas dos cosas acompañan, bueno, hay una decisión. Ahora, de todas maneras, siempre hay un riesgo en una decisión de que nos vaya mal, ¿no? Y si nos va mal, hay que tener la humildad de reconocer, bueno, Señor, me equivoqué. Pensé que tú me estabas guiando y no eras tú. Yo cometí un error. A mí me ha pasado en muchas ocasiones, ¿no? No sé si a alguno de ustedes les ha pasado, pero a veces he tomado decisiones y me he equivocado. Y yo pensé que eran decisiones que el Señor me estaba guiando, ¿no? El punto es reconocerlo, Señor, perdóname, ¿no? Perdóname, mira lo que he hecho, discúlpame, ayúdame a enmendar. Ahora, guíame. Y la próxima, tener cuidado, ¿no? Tener cuidado. Los grandes hombres de Dios, como Abraham, su hijo Isaac, han cometido, Abraham era un hombre de la fe, dice la Biblia, ¿no? Sal de tu tierra, él salía. No sé si Dios te dice ahorita sal de donde estás, saldrimos. No sé si lo haríamos, pero Dios le dijo a Abraham, él salió. Y después pues, llegó un momento de una dificultad y él agarró y se metió a Egipto. Y se metió en problemas. Sin embargo, Dios igual lo ayudó ahí y lo sacó. Pero ahí Abraham reconoce su error de haberse metido en Egipto, casi pierde a la esposa, se mete en pero Dios igual interviene y en vez de salir con menos cosas, salió con más cosas. Pero él regresó al sitio que Dios le había dado, levantó un altar y adoró a Dios. Eso indica que hubo un arrepentimiento y para eso hay humildad. Y justamente ahí está la transformación, ¿no? De la gracia, ¿no? La gracia perdona, pero la gracia no solamente perdona, sino la gracia transforma para cumplir la misión que Dios te ha dado. Y de eso se trata la gracia en la Biblia, ¿no? Entonces, por ahí vamos, ¿no? Entonces, el tema de la revelación es importantísimo. Mira cuánto estamos hablando solamente de mencionar el sílabo, porque hay que tener mucho cuidado en poder distinguir la voz de Dios, ¿no? Si Dios me está guiando a hacer algo, de la voz nuestra, ¿no? La voz que está dentro de nosotros que quiere ciertas cosas, que anhela ciertas cosas, pero que no necesariamente son las que Dios quiere, ¿no? Y lo vamos a ver a través de muchos hombres y mujeres de Dios en la Biblia, ¿no? Muy bien. No sé si respondí tu pregunta, hermano. Sí, correcto, pastor. Sí. Pastor, Okay. o sea, Sí, para tomar una decisión hay que pedir la dirección de Dios, ¿no es cierto? Por supuesto que sí. Porque si no, muchas veces, si no pedimos la dirección de Dios, muchas veces nos equivocamos, ¿no? Por supuesto. Entonces, cuando pedimos la dirección de Dios, ahí entra el tema de la Biblia. Entonces, por ejemplo, un tema de la Biblia, ¿no? Cómo orar, por ejemplo, ¿no? Y la Biblia habla mucho de cómo orar. ¿Qué hace la teología sistemática? Estudia todos los pasajes y te saca en una oración, te dice, en una frase, ¿no? En una oración te dice qué cosa es la oración, ¿no?
Entonces, de cada punto tenemos que hacer así. Eso hace la teología sistemática. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿quién es Jesús? ¿Ustedes qué me responderían? ¿Quién es Jesús? El Hijo Cristo, de el Hijo de Dios. Dios. El Hijo de Dios, ¿qué más? Nuestro Mesías. Salvador. Nuestro Salvador, ¿qué más? El Mesías. Nuestra vida. Buen pastor. El buen pastor. Entonces, la Biblia dice varias características, atributos, ¿no? Y vamos a ver que Jesús, entonces uno ¿cómo lo simplifica? Dice, Jesús es el Cristo, ¿no? El Mesías, el Hijo de Dios, ¿no? Ahora, la pregunta es, todos estamos respondiendo, esa respuesta que estamos dando ya es teología, ¿no? Porque todos van a decir, sí, ¿tú crees en Jesús? Sí, creo en Jesús. Muy bien. ¿Quién es Jesús? Todos han respondido. Lo que hemos respondido es la identidad de Jesús. Y cuando hablamos de la identidad de Jesús, eso tú lo has conocido de la Biblia. Eso se llama teología sistemática, porque has ordenado. Todo en tu mente está ordenada. Jesús es todo eso que estamos diciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien, digamos yo, hipotéticamente, no van a pensar que si lo hago, no lo hago. Digamos, yo empiezo a predicar acá, ¿no? Entonces Jesús, cada vez que Jesús predicaba, la gente empezaba a reírse, pero con risa santa. ¿Ustedes qué? ¿Está bien lo que estoy diciendo? No, pastor, esos zapatos. ¿Qué cosa estoy enseñando? Sobre la risa santa, ¿no? Ya saben de qué se trata. Tal vez alguien no ha escuchado. Ya, hay gente que enseña que el Espíritu Santo te guía hacia la risa santa. ¿Qué es la risa santa? Que te rías y te rías. ¿Y por qué te ríes? El famoso espíritu de risa de los pentecostales. Y uno dice, ¿y por qué te ríes? Porque el Espíritu Santo me está guiando y yo no me puedo reír. Entonces, el otro es más espiritual que yo porque se ríe y el Espíritu Santo lo hace reír. A otro lo hace caer, a otro lo hará vomitar, a otro lo hace ladrar. Esas cosas no enseña la Biblia. ¿Se da cuenta? Entonces, usted no, ese no es Jesús. Ese no es Jesús. La identidad de Jesús no es. Ese Jesús es de la imaginación del que lo dice. Es su amigo imaginario, pero no es Jesús, el de la Biblia. ¿Se va entendiendo? Entonces, cuando yo encuentro en la Biblia quién es Jesús, la identidad de Jesús, eso es teología sistemática. Lo estoy guardando en mi mente. Yo sé quién es Jesús. Si alguien dice otra cosa acerca de él, no es. Todos van a aprender el tema. Uno de los puntos de la teología sistemática es la cristología, ¿sí? Después vamos a mencionarlo. ¿Qué es la cristología? Es el estudio de la persona de Cristo. Van a ver el tema, cómo es el tema de la cruz, su nacimiento, ¿no? Él es, ¿qué es? 100% hombre, 100% Dios, o es 50-50. A veces era hombre, a veces era Dios. ¿Cómo es eso? Entonces, ¿qué enseña la Biblia acerca de eso, no? También lo van a ver. No voy a adelantar nada, porque si no ya estoy entrando en un tema bastante amplio, ¿no? Entonces, esas cosas que nosotros aprendemos de la Biblia es lo que nos hace conocer, y sobre eso, como dice el hermano, Dios mío, guíame para tomar una decisión, ¿no? Entonces, busco sobre el tema acerca de tomar una decisión, ¿no? Entonces, eso nos ayuda, la teología sistemática. Nosotros todos hacemos de una forma más básica o más avanzada teología sistemática, ¿sí? Muy bien, avanzamos para no quedarnos acá en solamente. Después, el punto número 8, alguien, y con esa parte, la inspiración. Punto 8, por favor, alguien lea, por favor. Amén, hermano. La inspiración y la autoridad de la Biblia. Diferentes teorías acerca de la inspiración, la autoridad de la Biblia. Ya, eso es importante. O sea, la base en la Biblia es, ¿qué cosa es la Biblia? ¿Lo ha escrito personas? Sí, la ha escrito personas. ¿Y quién las guió a las personas? El Espíritu Santo. ¿Cómo los guió? Esa es inspiración. Vamos a ver algunos términos. ¿Qué cosa es inspiración?
O sea, Dios se metió en la persona y como un robot empezó a escribir, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea. Así se metió. En Juan se metió así para escribir. O sea, ¿cómo fue? Eso es interesante. Y es que Juan escribió, el Espíritu Santo lo guiaba, pero utilizó su estilo. Juan tenía su estilo. Mateo tenía su estilo. Marcos escribió, según la idea, van a ir aprendiendo, Pedro era el que le dictaba a Juan Marcos, ¿no? Marcos, el que escribe, es Juan Marcos, pero ¿quién le dictaba a él? Pedro. Dice más o menos, después vamos a estudiar seguramente en algún momento, pero ¿quién lo guiaba a Pedro? El Espíritu Santo. Él se recordaba las cosas y él anotaba. Entonces, cuando vemos los evangelios, hay acontecimientos que son diferentes uno del otro, pero no es el mismo acontecimiento, sí es el mismo acontecimiento, sino que uno, por ejemplo, Pedro es pescador, ¿sí? Entonces, Pedro mira como pescador, ¿no? Usted conocía el temperamento, él es él se avienta al agua y camina sobre el agua. Él no se preocupa si se va a hundir o no se va a hundir. En la iglesia hay muchos hermanos así, como Pedro. ¿Es bueno que hayan Pedros en la iglesia? Por supuesto, pues, porque si todos fuesen como nosotros, que no, y si me ahogo, no avanzaríamos en la iglesia. Pero siempre hay también el otro que se aguanta, que también lo va frenando al otro, ¿no? Y que le puede dar la mano si se hunde, ¿no? Entonces, esas características son importantes, ¿no? Entonces, ¿cómo Dios, a través de estos hombres, los guió para escribir exactamente lo que Dios quería que esté en la Biblia? Eso se llama inspiración. Y después de esa inspiración, se convierte en autoridad, ¿no? Entonces uno no puede decir, mira, ¿sabes qué? Esto que está en la Biblia no me conviene, ¿no? No me conviene. Esto sí, ¿no? Esto no, no, así no es. Toda la Biblia tiene autoridad. Entonces, si me manda a hacer algo, yo tengo que hacer, obedecer. ¿Es difícil? Sí. ¿Me voy a equivocar? Tal vez. Hay una tentación en un pecado, por supuesto, pero también la Biblia nos enseña cómo salir de eso. Gracias a Dios, en la sangre de Cristo, ¿no? Entonces, el perdón de los pecados, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿De dónde hemos recibido esa revelación? Que es hermoso, porque imagínate que cada vez que pecamos, ahí nomás no habría nadie que estuviera justificado para poder hasta ni siquiera estudiar la Biblia, ¿no? Entonces, la inspiración y la autoridad de la Biblia es importante, ¿no? ¿Cómo tú ves la autoridad de la Biblia? Si la Biblia nos enseña cómo debo yo, por ejemplo, un pasaje interesante, ¿no? En Hebreos, que habla acerca de congregarse, ¿no? Como algunos ya están teniendo por costumbre, no dejados de congregados, ¿no? ¿Qué cosa es congregarse, no? Como algunos están, sino para ser estimulados en amor, o sea, hay varias cosas. ¿Eso qué representa? Esa autoridad para mi vida. Vamos a hablar acerca de esa autoridad que tiene la Biblia en relación del creyente, ¿no? Diferentes teorías, y muy bien. Esos son los 8 temas que vamos a tratar cada semana, pero también tenemos, bueno, algunos de repente esta parte de decir, eso no es palabra de Dios, no lo vamos a hacer. Pero es parte del curso y nos va a ayudar, que son el rol de tareas y lecturas, ¿sí? Tal vez no vamos a poder abarcar todo en 8 lecciones, pero pienso yo que estas lecturas nos van a ayudar, ¿sí? Entonces, vamos a hacer algunas lecturas obligatorias, que es parte del curso y también tiene nota, y tiene también un puntaje en la nota final. Pero más que la nota, la idea es de que podamos leer un poco acerca de todos estos aspectos de la teología sistemática. Porque una de las cosas que es importante es leer. Tal vez no tengamos la experiencia que tienen los escritores de cada uno de estos libros. Tal vez no las tengamos. No vamos a tener. Pero todo su conocimiento de ellos lo plasman en estos libros. Y esa experiencia de ellos que está plasmada acá, su enseñanza, su conocimiento, de alguna forma, nosotros cuando lo leemos lo aprendemos, ¿no? Lo aprendemos. Obviamente lo tenemos que ir viendo de acuerdo a lo que las escrituras dicen, ¿no? Y recomiendo estas porque son bastante buenas, bastante doctrina sana, ¿no? Entonces, y nos va a ayudar a entender algunas cosas y ampliar un poco nuestra mente, ¿no? Para poder dar apertura. O sea, abrir la mente no quiere decir que me abro la mente hacia el mundo, no. Abrir la mente quiere decir que Dios quiere hacer algunos cambios. Pero si nosotros estamos encajonados así, no.
así tengo que hacer, ¿no? Así me tengo que sentar en la iglesia, ¿no? Así tengo que vivir. Entonces, a veces pensamos que así, no, abre la mente. Dios quiere hacer tal vez un cambio en este tiempo y lo va a hacer en la forma, no en el contenido. El contenido siempre es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, estas lecturas nos van a ayudar a conocer un poquito algunas cosas. Vamos a ir viendo, por ejemplo, hay 3 lecturas. A ver, ¿alguien me ayuda con la parte inicial de las lecturas? ¿Cuál en las fechas señaladas o solamente los que están con guión antepuesto? No, donde dice las lecturas. Las lecturas. Se ve, Ya, ¿no? Ya. En las fechas señaladas y siguiendo cualquier orden en las lecturas, el estudiante deberá entregar un informe acerca del material leído en no menos de 2 ni más de 3 páginas escritas. Las lecturas asignadas son... ¿Sigo? Sí, ya, la primera, por favor. Verhoff. O sea, acá para explicar un poquito, son 3 lecturas que vamos a hacer de 3 libros, ¿ya? Y hay unas fechas que hay que entregarlas y la idea es presentar un informe de lo que ha leído, ¿no? No es un resumen, ojo, no es un resumen, o sea, no me van a poner extractos de ahí. Pueden ponerlos, pero la idea es que en esas hojas ustedes expliquen lo que han entendido, ¿no? Si no han entendido, entonces ahí sí hay un problema porque no tenemos que escribir. Entonces, leamos con tranquilidad y vayamos escribiendo, ¿no? De a pocos. 2 páginas es suficiente. Si alguien tiene más que escribir, 3 páginas, pero no es la idea que me transcriba todo lo que está, porque eso está en la lectura. No es necesario transcribir. Tal vez, si quieren citar una frase, por supuesto. Entonces, ustedes van leyendo y van comentando. Bueno, el autor, no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, para no estar de acuerdo, no necesitas ni una página, ¿no? No estoy de acuerdo en esto por esta razón, ¿no? Y tiene que haber un argumento que me diga no estoy de acuerdo. Pero puede ser que, por lo general, siempre estamos de acuerdo. Ese es el otro punto, ¿no? Estoy de acuerdo, muy bien. ¿Por qué? ¿En qué? ¿Y por qué estás de acuerdo? La idea de las lecturas y estos informes de lectura es, 1, poder ampliar un poquito el conocimiento, y 2, es que cada uno de los estudiantes puedan tener una opinión crítica. Una opinión crítica, puedan tener un pensamiento propio acerca de las escrituras. Porque todo esto tiene que ver con teología sistemática, habla acerca de las escrituras. Tal vez no vamos a tratar textos bíblicos, pero tiene que ver con respecto a lo que vamos viendo cómo va. Entonces, eso, ¿no? Leerlo y escribir 2 hojas, si alguien quiere 3, pero no más de 3, ¿no? Porque ya más de 3 es un poco complicado, ¿no? Entonces, algo breve. Primera lectura. Vamos a leer el libro de Berkhof, Luis Berkhof, ¿no? Introducción a la teología sistemática. Este es un clásico, ¿no? Él es inglés, ¿no? Es de Inglaterra. Luis Berkhof es un clásico, pero es un clásico antiguo. Ojo, está escrito hace mucho tiempo, pero es bastante conservador. Ahí van a ver la lectura. Entonces, la lectura va a ser las páginas del 1 hasta el 210. Total son 210 páginas. Van a leer algunos puntos. Y si voy a tratar de pasarles el PDF, ¿no? Porque, bueno, normalmente cuando hay clases presenciales, los libros están en la biblioteca, ustedes van, consultan, le sacan la copia, o el que esté interesado puede comprarlo. Ideal sería que lo puedan comprar, pero voy a pasarles el PDF, ¿ya? De esto hay un PDF y puedan leerlo, ¿no? Darle una leída. No a veces hay conceptos un poquito, en el caso de Berkhof, algunos temas son un poquito densos por el contexto que estaba atravesando, ¿no? Entonces, el tiempo que está, ¿no? Es 1974, ¿verdad? Este libro es relativamente antiguo. Muy bien, entonces acá hay una primera lectura que se tiene, después vamos a ver las fechas. La segunda lectura es el libro de Gruden, Wayne Gruden, Teología Sistemática. En vamos a leer solamente la primera parte, ¿no? De la página 23 al 131 hay 108 páginas. Entonces,
Eso es la teología de Gruden. Algunos conocen ese libro, es un libro un poco gordito, ¿no? Hay mucha enseñanza, si pueden adquirirlo sería muy bueno. Este libro me sirve para poder ver algunos temas, porque desarrolla la teología sistemática en su totalidad. Lo que vamos a leer acá es simplemente el primer capítulo de introducción, pero después ahí hay muchos temas acerca de la doctrina de Dios, eclesiología, muchos temas, y los trabaja. Y dos, que él es norteamericano. Entonces, bueno, también hay una influencia ahí, pero es un poco más moderno. Es por Editorial Vida del 2007, ¿no? Entonces ahí tienen, son menos páginas. Y hay uno más, que es Hodge, Charles Hodge, de Teología Sistemática. Es un libro del 91. Es el segundo tomo. Dice, vamos a leer las páginas del 21 al 257, ¿ya? Entonces, vamos a dar una lectura no detenida. Hay algunos puntos que seguramente les va a interesar y le toman nota. Y de estas 3 lecturas hay que entregar el informe. Entonces, la fecha de entrega. La primera va a ser el 20 del 5, el 20 de mayo, ¿no? Ya estamos ya en este mes. La segunda, el 3 de junio, y la última, el 17 del 6. Estas 3 lecturas, ¿no? Ahora, ustedes escogen el orden. Me pueden entregar el primero que ustedes consideren. Entre estos 3, el primero que consideren. Si por ahí, no, por ejemplo, de Berkhoff hay PDF. De Gruden también hay PDF. El de Hodge, voy a tratar de confirmar si es ese. Entonces traten de dejarlo tal vez el de Hodge para el último, para ver cómo hacemos si encontramos el PDF para que ustedes lo puedan tener, o podemos fotocopiarlo, que es un poco complicado, pero vamos a ver cómo solucionarlo, ¿ya? Entonces, vamos avanzando ya, desde ya yo les recomiendo, y desde ya agarren, empiezan a leer, ¿no? Empiezan a leer de forma rápida. Si lo han impreso, márquenlo con un resaltador, ¿no? Su resaltador, márquenlo, y ahí mismo van leyendo y van escribiendo. Van leyendo, van escribiendo. Les recomiendo que hagan eso. ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado que yo he leído, terminé de leer, y después he vuelto a escribir otro doble. Entonces, no va a alcanzar el tiempo. La idea es que puedan leer un poco. En realidad es poco lo que estamos leyendo, pero es importante que hagan, y tal vez más adelante ya en lo personal puedan leer otros libros de teología sistemática y puedan compararlo, ¿no? Después vamos a hablar un poquito más acerca de otros libros de teología sistemática. Hay un autor que se llama Raúl Saldívar. Es interesante cómo hace teología sistemática y no tiene teología formal, estudios de teología formal. Y sin embargo, hace un análisis también y le ponen el nombre de teología sistemática. Podemos comparar más adelante un poquito acerca de eso. Muy bien, eso es la tarea con respecto a lecturas. Y después vamos a escribir unos artículos, ¿no? A ver, ¿alguien que me pueda ayudar a leer los artículos? Amén. Artículos. Por favor. Adicionalmente, los estudiantes deberán redactar 2 artículos. El alumno podrá elegir 2 temas de los 4 que se sugieren a continuación. 1. La revelación bíblica en comparación con otras religiones. 2. El origen y contenido de la teología de su denominación. 3. La importancia de la hermenéutica en el quehacer teológico. Número 4. La importancia de la inspiración en el quehacer teológico. Sí, muy bien. Sí, entonces son 2 artículos, y ustedes de estos 4 puntos que hemos leído van a escoger 2. Cada uno ve qué escoge, ¿no? Pueden escoger. Ahora, algo sí les aviso, ¿no? A veces varios escogen dos temas, ¿no? Y todos los alumnos van a tratar lo mismo tema. Está bien, no hay problema, pero si comparten información, tampoco hay problema. El problema es que escriban lo mismo, ¿no? Eso sí sería un problema, que, digamos, se pongan 2, 3 alumnos, empiezan a trabajar. Está bien, trabajen en equipo,
pero cada uno tiene que escribir su artículo a su propio estilo, con sus observaciones. Es casi difícil que alguien escriba un artículo y otro escribió igualito, ¿no? Casi los mismos temas, el mismo orden. Me cambió de palabra 2, 3. O sea, eso hay que tener cuidado, ¿no? Porque ya habría un problema que uno ha hecho un trabajo, el otro ha hecho el otro, se han compartido y hicieron la mitad. La idea es de que cuando organicen estos artículos es porque han podido leer acerca de este tema. El propósito de esta tarea es que lean un poco acerca del tema. Por ejemplo, la revelación bíblica en comparación con otras religiones, ¿no? Entonces, un poco lees de la revelación de las otras religiones, o de repente la importancia de la hermenéutica, ¿no? La importancia de la inspiración, porque es importante. Entonces, cada uno va a realizar y va a investigar y las cosas que te llaman más la atención las puedes escribir, ¿sí? Ahora, otra cosa que no he mencionado acá, pero que deben hacer es, por ejemplo, si yo saco una idea del libro por ejemplo, de Gruden o de algún libro, en la parte baja pónganle la cita de qué libro sacaron, ¿no? Wayne Gruden dice tal cosa acerca de la revelación. Entonces, si copian el párrafo, cítenlo abajo, ¿no? Si ustedes lo citan es válido, ¿no? Ahora, tal vez no me doy cuenta, sí, es verdad, pero la idea es de que a medida que van a ir avanzando, les van a pedir trabajos donde tienen que acostumbrarse a citar, ¿no? A poner la cita abajo, de dónde proviene, todos esos detalles. A la hora que presenten, tal vez voy a explicarles un poquito más, pero consideren eso. Entonces, el artículo es algo simple, algo que ustedes han leído y hablan acerca de este tema, ¿no? Entonces, hay 2 fechas que tienen que presentarlo. Uno, el primer artículo es el 27 de mayo y el segundo es el 10 de junio, ¿no? Entonces, ahí ya poco a poco iremos tratando un poquito acerca de las tareas a medida que ustedes se van organizando. Una recomendación les doy, organícense desde ya. ¿Sabes por qué? Porque si dejamos, va pasando y un día antes, 2 días antes empezamos a trabajar, es más difícil, ¿ah? Bien complicado, les digo por experiencia, ¿no? Se malogra la computadora, por A por B, y ahorita que no podemos estar saliendo, por ejemplo, a una biblioteca, estar en eso, entonces seguramente lo van a trabajar en sus casas, en la computadora, entonces asegúrense de la hora del tema del internet también, ¿no? Porque alguna información ustedes van a sacar de internet, y si lo sacan de internet, no es que copian todo el artículo y me lo pegan, ¿ah? La idea es que ustedes lo puedan leer 1 o 2 acerca de eso y sacar algunas ideas de ahí, pero cítenlas, ¿no? Cítenlas. Y obviamente la opinión de ustedes frente al tema que quieren tocar, ¿ya? Después, el examen final, esto sí, quiero preguntarles desde ahora y me responden el próximo jueves. Es con respecto al examen final. Podemos hacer 2 cosas. Tomar un examen. El examen va a venir las cosas que hemos aprendido. En menos de media hora, depende 1 hora, para que puedas exprimir un poquito de recordar, solucionas el problema. Y la otra opción es, pero eso sí tenemos que estar de acuerdo todos, una de 2, no se puede hacer las 2 cosas. Y lo otro es presentar una monografía, ¿no? Dependiendo lo que se decida, ya veré el tema de la monografía. Si se decide monografía, entonces voy a darles el tema para que lo puedan trabajar. Una monografía debe tener entre mínimo 6 páginas, ¿no? Pero lo pueden ir trabajando de a pocos, ¿no? Hay varias formas de hacerlo. Entonces, decidamos para la próxima, me traen una respuesta, ¿qué es mejor? ¿Qué les parece mejor? Tomar un examen, que entra los puntos que hemos tratado acá, o una monografía, ¿no? Una monografía, yo les podría orientar un poquito cómo trabajar el tema de la monografía, porque de eso se trata. Mi idea del examen, el artículo, no es que les ponga una carga para ver quién falla. No, no. Más bien lo que quiero es de que puedan ustedes realizar un trabajo y yo les puedo ayudar un poquito a darle unas pautas, ¿no? Pones esto, bueno. Ahí en la próxima clase, si fuese necesario, les explico. Si saben cómo hacerlo, excelente, ¿no? Pero si necesitan algún asesoramiento, yo me ofrezco para que lo puedan hacer.
La idea es de que todos salgamos aprendiendo por dos razones. Uno, porque van a ser de bendición en la enseñanza en cada uno de sus iglesias, ¿no? Entonces, buena enseñanza, un buen alumno que aprendió bien, buena enseñanza en la iglesia y su estudio ya aprendió cómo hacerlo. Es como aprender a manejar bicicleta, ¿no? Y aprendes a manejar bicicleta, después ya puedes manejar sin manos, ¿no? No sé, hacer malabares, caballito, no sé, hacer tantas cosas que pueden hacer, pero aprenden. Y dos, que si aprenden mal, van a preguntarle, ¿y quién te enseñó? Y usted le van a decir, el pastor Marco Antonio Ortega. Y ahí está el tema, ¿no? Entonces, yo me tengo que asegurar de que cada uno de ustedes ha aprendido por lo menos las cosas básicas que estamos viendo ahí y la metodología, ¿no? Y después ustedes ya tienen una base para poder continuar haciendo el resto de cosas, ¿sí? Entonces, la próxima clase me dicen si prefieren examen o monografía, ¿ya? Acá, por ejemplo, el sistema de evaluación, examen o monografía, 30%, ¿no? La participación, 20%. La asistencia, 30%. Tareas y lecturas, 20%. No es mucho, ¿eh? No es mucho, ¿ah? O sea, de repente, y eso no quiere decir que no las presenten, ¿ah? Porque cuando no presentan, ¿cuánto es la nota? Si no presentan. 10.5. 0, pues, ¿no? Y si tienen un 20 entre 2, 10. Jalado. Entonces, hay que presentar, ¿no? Hay que presentar. Y si a la fecha que presentaron, yo lo voy a revisar y si veo que en algunas cosas hay que corregir, yo les voy a hacer presente de forma personal. Mira, esto hay que corregir y ustedes lo van a trabajar en su computadora y cuando ya esté, ¿no? Ahí ya tienen un trabajo y ¿sabes qué? Hagan ese esfuerzo porque les va a servir en algún momento ustedes en algún trabajo de la iglesia, ¿no? Y mantengan todo archivado, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, las tareas no es mucho porcentaje, pero es significativo también, ¿no? Entonces, la asistencia es importante, ¿no? 2, la participación, ¿ya? Tratemos de participar leyendo, haciendo preguntas pertinentes también, ¿no? No es que participo, pregunto cosas que no tienen que ver, sino preguntas pertinentes sobre esto y podamos contribuir con nuestra pregunta a un mejor entendimiento de la clase. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, para mí creo que ninguna, pastor, está quedando claro. Claro, y saber más del Espíritu Santo, la permanencia del Señor en nosotros, la forma como debemos de formarnos como obreros del Señor, creo que excelente, pastor. Ya, Mala, muy bien, gracias. Entonces, está más o menos quedando claro. Tal vez hay algunas cosas que vamos a ir explicando. Yo me comprometo a poder explicarles un poquito para que puedan entender un poco, porque también algunos están empezando. Algunos ya saben cómo hacer una monografía, un artículo, está bien. Si hay alguien que sabe y alguien puede apoyar a otro, sería excelente. Yo me acuerdo cuando entré al seminario, algunas cosas yo no sabía, ¿no? Y gracias a Dios había gente que sí lo sabía hacer, compartíamos, ¿no? Y así, uno va aprendiendo un poquito, trabajando. Por eso digo que muchos de los temas pueden trabajarlo en equipo para poder estudiar, pero a la hora de escribir, cada uno escribe de acuerdo a lo que ha entendido, ¿no? Porque si uno copia lo del otro y le cambia las palabritas nomás, ya no le sirve, ¿no? Porque es el pensamiento de otra persona, ¿no? Entonces, trabajen así. Muy bien. Entonces, ¿qué hora son? 8:30.